Bochornoso es el contraste que aparece en el pasaje del Evangelio hoy de San Marcos, donde Jesús les abre su corazón, dice que va atravesando la Galilea y les va abriendo su corazón. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero no entendían aquello y les daba miedo preguntarle. Jesús les está abriendo su corazón desgarrado, les está revelando el misterio que le aguarda, la Pascua que el Padre ha preparado para él, el cáliz que debe de beber, el amor hasta el extremo, la entrega de la vida, el hombre que ha amado hasta la muerte y hasta la resurrección, Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, que confía a sus apóstoles lo que el Padre desde toda la eternidad ha escrito en su corazón. Y llegan por fin a Cafarnaún y se da cuenta que por el camino iban hablando y les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Aunque probablemente Jesús lo sabía perfectamente, pero ya la pregunta era una acusación, era un examen de conciencia. Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. De repente se avergüenzan. Es interesante porque dice que en las dos ocasiones no querían contestarle, no querían preguntarle. En la primera, él les dice que le van a matar, lo van a justiciar, va a sufrir horriblemente, pero a ellos les daba miedo preguntarle. Y después les pregunta él a ellos y ellos no se atrevían a responder porque habían discutido quién era el más importante. Y fijaros que la ternura de Jesús, él dice que se sentó, llamó a los 12 y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es maravilloso cuando Carlos de Foucault dice que por más que en esta vida he buscado el último lugar, cuando creía que lo había encontrado, me daba cuenta que ya Jesús había llegado allí antes que yo. Qué maravilla sería la Iglesia, qué maravilla sería la vida, qué maravilla sería la vida en familia, qué maravilla sería una comunidad religiosa si todo el mundo se esforzara en buscar el último lugar y ser el servidor de todos. Que lo más grande en esta vida es el servicio, no el que se pone a lavar los platos o coge la escoba, todo eso está muy bien, pero el servicio del que habla Jesucristo es algo mucho más serio que uno que va por la vida haciendo pequeños favores a los demás, que puede estar maravilloso. El servicio del que habla Jesús, el último lugar del que habla es el de pasar por un maldito, por un condenado a muerte. No hay que más que leer el capítulo 53 de Isaías, el varón de dolores, el siervo de Yahvé, que se deja maltratar y que entrega la vida y que muere amando. Ser el primero es como el grano de trigo que no quiere caer en tierra y no quiere morir. El hombre, la mujer que no quiere morir a sí mismo. Ser el último, ser el servidor de todos, es ser el grano de trigo que cae en tierra y muere amando, porque morir no sirve de nada, sirve morir amando, amar hasta la muerte, amor que entrega la vida. Y esto es precisamente a lo que Jesús quiere mover a sus discípulos. Mientras ellos buscan encumbrarse, mientras ellos buscan los primeros honores y los primeros lugares, aquí aparece el hombre de dolores que entrega la vida, que toma el último lugar. Y acercando a un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Se refiere al Padre. Es decir, pone como ejemplo lo más pequeño, lo más frágil, lo que no tiene ningún poder, lo que no es nada en este mundo, que es un niño. Y dice, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Lo que hagáis al más pequeño de mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Por eso quien se empeña a estar cerca de los pobres, por eso yo siempre lo he pensado, mucha gente cuando me dice, no, si estuvieras en España, claro, podías hacer tanto bien, yo siempre pienso, si es que la gente no se da cuenta el miedo que yo tengo a estar lejos de los pobres,
porque son los que te tienen cerca de Dios. Ellos son los que están en el último lugar. Y si yo estoy cerca de los pobres, sé que voy a estar cerca del último lugar. Por eso ellos son mi pasaporte, ellos son mi garantía. La gente no se da cuenta lo importante que son los pobres en la vida espiritual, porque ellos son el mejor termómetro de si estás yendo para arriba o yendo para abajo, de si vas escalando el escalafón de la jerarquía eclesiástica o estás escalando el escalafón de la santidad. Y para el escalafón de la santidad es una escalinata que va hacia abajo. Y el escalafón de la jerarquía, el escalafón de la pompa, del honor, de la gloria, de la importancia, del reconocimiento, es una escalera que va para arriba. Yo tengo que pararme a pensar, como cristiano, como ciudadano, como persona, como sacerdote, como joven, como miembro de la Iglesia. Yo voy dando escalones hacia abajo, voy bajando las escaleras hacia abajo o las voy escalando hacia arriba. Una cosa que me ha encantado al venir a Sudán del Sur es la cantidad de gente, mis amigos, que para eso son los amigos y son de lo más bromistas, dice, ¿qué? ¿Te parecía poco lo de Etiopía? ¿Por fin encontraste un sitio peor? Y me parece que son de las cosas más bonitas y más alentadoras que me ha dicho la gente en mucho tiempo. Digo, es verdad, yo buscaba un sitio peor. Muchas veces he dicho que es muy difícil ponerle termómetro a la miseria cuando a mí me dicen, pero eso es peor que los bateyes, eso es peor que el desierto de Somalia. Pues mire, ya cuando uno ha visto el extremo de estas pobrezas, es tan difícil ponerlo en una balanza de si es más pobre o menos pobre, porque es tan horrible, es tan horroroso. Y sin embargo, tenemos aquí una magnífica oportunidad, cada uno en su escalafón de la vida. Voy dando pasitos hacia abajo que me van haciendo más sencillo, más humilde, más amigo de Cristo. ¿Qué pasa cuando me convierto en soberbio, en ambicioso, cuando quiero escalar posiciones, cuando quiero que mis hijos escalen posiciones, cuando me da envidia que a otro lo han hecho obispo, lo han hecho monseñor, le han dado el cargo de patatín o le han nombrado no sé cuántos? ¿Siento envidia? ¿Siento rencor? Pues mirad, el comienzo del capítulo 4 de nuestro querido apóstol Santiago, que es como para echarle de comer aparte, comienza diciendo el apóstol Santiago, ¿de dónde proceden las guerras y las contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? La codicia, la ambición, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no alcanzáis nada, os combatís y os hacéis la guerra, no tenéis porque no pedís. Yo cuando pienso cuánta familia conozco en España que está peleada a muerte por una herencia, conozco gente en mi propia familia más o menos lejana o cercana que llevan años que no se dirigen una palabra, que no se pueden sentar juntos a una cena de Navidad por una herencia, por una finca, por unas joyas o yo qué sé, por cosas de las que se pelean. Pero ¿cómo se puede uno pelear con un hermano? Por la avaricia, por la codicia, por mover una cerca de una finca. No pedís y no recibís, porque pedís mal, para dar satisfacción a vuestras pasiones. Adúlteros, ponen entre exclamaciones. ¿No sabéis que amar al mundo es odiar a Dios? Pero cuánta gente está enamorada del mundo, encantada del mundo, que vive a tope el mundo, y luego es de lo más cristiana, más piadosa, más religiosa, más de golpe de pecho, más de retiro, más de cosas. Pero si es que, si estás viviendo una doble vida, por eso luchan en ti las pasiones. ¿No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros las guerras y las contiendas? Codiciáis y no tenéis, murmuramos, criticamos, nos comparamos, echamos por tierra a los demás. El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No en vano dice la Escritura, el espíritu que Dios nos infundió está inclinado al mal, pero mayor es la gracia que Dios nos da. Por eso dice la Escritura, Dios se enfrenta con los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Me acuerdo, por ejemplo, leyendo la biografía del cura de Ars de Trochu, me acuerdo que decía, cuando tienes esas peleas, esos combates literalmente a muerte con el demonio,
Y el demonio le dice a Juan María Vianney, al santo cura de Ars: yo soy mucho más inteligente que tú y mucho más sabio que tú, y con un solo pensamiento puedo atravesar el universo infinito, etcétera, etcétera. Y le dice el cura de Ars: sí, pero yo puedo hacer una cosa que tú no puedes. Y le dice: ¿el qué? Le dice: yo puedo ser humilde. Yo puedo hacer algo que el demonio es genéticamente, ontológicamente incapaz de hacer, que es ser humilde. Dios se enfrenta a los soberbios y da su gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. De todas las cualidades que pueda tener una persona, ¿de qué cualidad se fijó Dios para hacer maravillas en la Virgen María? Porque ha mirado la humillación de su esclava. El esclavo es el último, el que ha tomado el último lugar. Y Dios se ha fijado en que esta esclava es humilde. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Como resiste Dios la soberbia de Satanás, le da su gracia a la Virgen María. Llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres. Someteos pues a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y fijaros si esto no es el mejor anticipo de una cuaresma. Pecadores, lavaos las manos. Hombres indecisos, purificaos el corazón. Lamentad vuestra miseria, llorad y haced duelo, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestra alegría en tristeza. Y fijaros qué frase para comenzar un nuevo día. Humillaos ante el Señor, que Él os levantará. Levanta del polvo el desvalido, alza de la basura al pobre, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Benditos nosotros, si escuchando a Jesús anunciar su pasión, sabemos recibir el reino como un niño, sabemos perder la vida en este mundo para ganarla para la vida eterna. Benditos nosotros, si nosotros vamos bajando la escalera en vez de irla subiendo por la soberbia, que vayamos cada día bajando y bajando y bajando los escalones hasta que lleguemos al escalón último de la humildad, que es el escalón último de la santidad. Allí nos encontraremos con Jesús, con María, con todos los santos, con todos aquellos que han vivido en serio la vida cristiana. Benditos nosotros, si en estos días, y especialmente en esta cuaresma que se acerca, vamos bajando más los escalones.